Donde termina la historia, comienza el enigma. Durante más de 2 siglos, la figura de Napoleón Bonaparte ha estado rodeada no solo de batallas y conquistas, sino también de misterios difíciles de explicar. Documentos perdidos, decisiones inexplicables, rumores de conspiración y una muerte que aún genera dudas. Detrás del emperador que cambió Europa, quedaron preguntas sin respuesta que siguen apareciendo en archivos, memorias y testimonios olvidados. 1. El ascenso inesperado de un joven corso Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, en la isla de Córcega, apenas un año después de que el territorio pasara oficialmente del control de la República de Génova al dominio de Francia. La isla aún estaba marcada por tensiones políticas, resentimiento hacia las autoridades francesas y un fuerte sentimiento de identidad local. La familia Bonaparte pertenecía a una pequeña nobleza provincial sin grandes riquezas, pero con suficientes conexiones para enviar a su hijo a estudiar al continente. Desde muy joven, Napoleón fue considerado un estudiante reservado, serio y distante. En la escuela militar de Brienne, donde ingresó a los 9 años, sus compañeros lo recordaban como un joven solitario, con un acento extranjero muy marcado y una obsesión constante por la historia militar. Pasaba largas horas leyendo sobre campañas antiguas, especialmente las de Alejandro Magno y Julio César, figuras que parecían ocupar un lugar central en su imaginación. En 1784 fue aceptado en la École Militaire de París, una de las academias militares más prestigiosas de Francia. Allí completó su formación en artillería, una especialidad considerada técnica y rigurosa. A diferencia de otros jóvenes oficiales provenientes de familias aristocráticas, Napoleón no contaba con una red de influencia poderosa dentro del ejército. Sin embargo, sus instructores registraron que poseía una notable capacidad para las matemáticas y una memoria excepcional para el estudio de mapas, distancias y movimientos de tropas. En 1785, con solo 16 años, recibió su comisión como subteniente de artillería en el ejército francés. Durante sus primeros años de servicio, Napoleón permaneció en posiciones relativamente discretas. Francia atravesaba una crisis política profunda que pronto desembocaría en la Revolución de 1789. El colapso del antiguo régimen provocó una reorganización completa de las estructuras militares. Muchos oficiales aristócratas abandonaron el ejército o fueron apartados, creando un vacío inesperado dentro de la jerarquía. Para jóvenes oficiales con formación técnica y ambición, aquel momento representó una oportunidad que pocas veces se había visto en la historia del país. Napoleón comenzó a destacar durante el asedio de Tolón en 1793. La ciudad había caído en manos de fuerzas realistas que contaban con apoyo británico. Como oficial de artillería, Bonaparte propuso una estrategia precisa para tomar las posiciones clave que protegían el puerto. Su plan consistía en concentrar la artillería en puntos específicos, desde los cuales sería posible obligar a la flota británica a retirarse. La operación fue ejecutada con rapidez y el resultado cambió el rumbo del asedio. Cuando las fuerzas revolucionarias recuperaron Tolón, varios informes militares mencionaron directamente el papel del joven oficial corso en la victoria. Ese episodio marcó el inicio de su ascenso. Con apenas 24 años fue ascendido a general de brigada. Para muchos observadores dentro del ejército, aquel ascenso resultó sorprendente. Francia se encontraba en plena agitación política y los cambios de poder eran constantes. Pero incluso en ese contexto, la velocidad con la que Napoleón avanzó en la jerarquía militar llamó la atención de sus contemporáneos. En los años siguientes, su nombre apareció repetidamente en informes estratégicos y despachos militares. En 1795, recibió una tarea delicada en París. Sectores monárquicos organizaban un levantamiento contra el gobierno revolucionario. Las autoridades necesitaban un oficial dispuesto a actuar con rapidez para impedir que la revuelta tomara el control de la capital. Napoleón ordenó desplegar artillería en puntos clave de la ciudad, y cuando los insurgentes avanzaron hacia el centro, las tropas abrieron fuego. El levantamiento fue sofocado en pocas horas. Ese episodio, recordado por algunos cronistas como una acción decisiva y brutal, consolidó su reputación como un comandante capaz de actuar sin vacilaciones. Poco después fue nombrado comandante del ejército de Italia. En ese momento, la campaña italiana no era considerada una prioridad estratégica para Francia. Las tropas estaban mal abastecidas y el frente parecía secundario frente a otros conflictos europeos.
Cuando Napoleón llegó al mando en 1796, muchos oficiales veteranos observaron con escepticismo a aquel general de 26 años. Sin embargo, en cuestión de meses, la situación cambió por completo. Napoleón reorganizó las fuerzas disponibles y comenzó una serie de maniobras rápidas contra los ejércitos austriacos y piamonteses. Sus órdenes se caracterizaban por movimientos inesperados, marchas forzadas y ataques concentrados contra puntos vulnerables del enemigo. Entre 1796 y 1797, el ejército de Italia obtuvo una cadena de victorias que sorprendió a las cortes europeas. Ciudades importantes cayeron bajo control francés y el equilibrio militar en el norte de Italia se transformó rápidamente. Durante esas campañas comenzaron a circular testimonios sobre el estilo de liderazgo de Napoleón. Soldados y oficiales registraron que el general recorría los campamentos personalmente, hablaba con las tropas y memorizaba nombres de oficiales subalternos. También existían relatos sobre su capacidad para trabajar durante largas noches revisando mapas y redactando órdenes detalladas. Algunos de sus ayudantes afirmaron que podía dictar varias cartas al mismo tiempo a distintos secretarios, cada una destinada a diferentes comandantes en el frente. Mientras las victorias militares se acumulaban, su figura empezó a adquirir una dimensión política inesperada. Los periódicos franceses publicaban informes sobre las campañas italianas y el nombre de Bonaparte comenzó a aparecer con frecuencia en los titulares. En una Francia todavía marcada por la inestabilidad revolucionaria, el éxito militar ofrecía una imagen de orden y control que muchos sectores del gobierno necesitaban proyectar. Al mismo tiempo, Napoleón desarrolló una relación cada vez más directa con los círculos de poder en París. Sus despachos militares no solo describían batallas, también incluían análisis políticos y propuestas estratégicas sobre el futuro de los territorios ocupados. Algunos miembros del directorio, el gobierno que controlaba Francia en ese momento, empezaron a considerar que aquel joven general no era simplemente un comandante eficiente, sino una figura con ambiciones más amplias. En menos de una década, el oficial reservado que había llegado desde una isla periférica del Mediterráneo se había convertido en uno de los nombres más influyentes dentro del ejército francés. Para 1797, tras la firma del Tratado de Campo Formio con Austria, Napoleón regresó a Francia como un comandante victorioso cuya popularidad superaba la de muchos líderes políticos. Su ascenso había sido tan rápido que incluso algunos aliados dentro del gobierno comenzaron a preguntarse hasta dónde podía llegar su influencia. Ese momento marcó un punto de inflexión silencioso en la historia europea. Dentro del complejo escenario político de la Francia revolucionaria, un general de apenas 28 años había demostrado que podía derrotar ejércitos enteros, reorganizar territorios y movilizar miles de soldados con una eficacia que pocos comandantes de su tiempo habían mostrado. A partir de entonces, su nombre empezó a aparecer no solo en informes militares, sino también en conversaciones sobre el futuro del poder en Francia. 2. Los primeros rumores sobre su ambición ilimitada. A finales de la década de 1790, mientras Napoleón Bonaparte consolidaba su reputación como uno de los generales más exitosos del ejército francés, comenzaron a aparecer comentarios discretos entre oficiales, diplomáticos y funcionarios del gobierno que sugerían algo más que talento militar. Francia todavía se encontraba en un periodo de inestabilidad política después de los años más intensos de la Revolución. El directorio gobernaba el país con dificultad, enfrentando crisis económicas, conflictos internos y guerras constantes contra varias potencias europeas. En ese contexto, las victorias de Napoleón en Italia lo convirtieron en una figura extremadamente popular, tanto dentro del ejército como entre la población civil. Los informes enviados desde el frente italiano no solo describían operaciones militares. Muchos documentos revelaban que Bonaparte tomaba decisiones administrativas y políticas en los territorios conquistados con una autonomía inusual para un general en campaña. Establecía gobiernos provisionales, reorganizaba sistemas fiscales y redactaba decretos que afectaban directamente a ciudades y regiones enteras. Estas acciones no siempre pasaban por la aprobación inmediata del directorio en París. Algunos miembros del gobierno comenzaron a notar que las órdenes emitidas por el general parecían diseñadas no solo para ganar batallas, sino también para consolidar una estructura de poder personal en los territorios bajo su control. Entre sus oficiales más cercanos, también circulaban observaciones sobre su comportamiento.
Varios testimonios recogidos en memorias militares escritas años después mencionan que Napoleón hablaba con frecuencia sobre la historia de los grandes imperios. Durante reuniones nocturnas en los cuarteles, analizaba campañas antiguas y comparaba las estrategias de comandantes históricos. En esas conversaciones aparecían repetidamente nombres como Alejandro Magno, Julio César y Aníbal. Algunos oficiales interpretaron aquellas referencias como simples discusiones académicas. Otros comenzaron a percibir que el joven general parecía verse a sí mismo dentro de esa tradición de conquistadores. El éxito militar reforzó aún más esa percepción. Durante la campaña italiana, Napoleón logró derrotar sucesivamente a ejércitos que en teoría eran superiores en número y recursos. Sus victorias obligaron a Austria a negociar la paz y modificaron el equilibrio político en Europa Central. Mientras estas noticias llegaban a Francia, los periódicos publicaban artículos que describían a Bonaparte como el salvador de la República. Las celebraciones públicas en varias ciudades francesas comenzaron a incluir su nombre en discursos oficiales. La construcción de esa imagen pública no pasó desapercibida para los líderes políticos del directorio. En privado, algunos funcionarios comenzaron a expresar preocupación. Francia ya había experimentado el ascenso de líderes militares con poder político durante los años más violentos de la Revolución. La figura de un general extremadamente popular, respaldado por un ejército leal y victorioso, representaba un escenario que podía alterar el frágil equilibrio institucional del país. Informes diplomáticos de embajadores extranjeros enviados desde París también reflejaban esa inquietud. Varios observadores europeos escribieron que Napoleón parecía mostrar una confianza inusual en su propio destino político. Durante ese mismo periodo, Bonaparte mantuvo una intensa correspondencia con diferentes figuras influyentes en la capital. Sus cartas no se limitaban a cuestiones militares. En muchos casos incluían reflexiones sobre la situación política de Francia, críticas hacia la debilidad del gobierno y comentarios sobre la necesidad de un liderazgo más firme para estabilizar el país. Algunas de estas cartas fueron archivadas en documentos oficiales y analizadas posteriormente por historiadores. En ellas se observa un tono que mezcla análisis estratégico con una percepción cada vez más clara de su propia importancia dentro del sistema político. Otro elemento que llamó la atención de sus contemporáneos fue su capacidad para controlar la narrativa pública de sus campañas. Durante la guerra en Italia, Napoleón estableció boletines militares que eran enviados regularmente a París. Estos informes describían las victorias francesas con gran detalle y destacaban el papel del comandante en cada operación. Los boletines eran publicados por periódicos y reproducidos en diferentes ciudades. Con el tiempo, se convirtieron en una de las principales fuentes de información sobre la guerra para la población francesa. Algunos miembros del directorio comenzaron a sospechar que estos textos no solo tenían un propósito informativo, sino también propagandístico. Mientras tanto, dentro del propio ejército, la lealtad hacia Bonaparte se fortalecía. Muchos soldados lo veían como el responsable directo de las mejoras en la organización del ejército italiano. Bajo su mando, las tropas recibieron pagos más regulares y acceso a recursos obtenidos en territorios conquistados. Este cambio contribuyó a consolidar una relación de confianza entre el general y sus soldados. Algunos oficiales observaron que esa lealtad personal podía convertirse en un factor político significativo si las circunstancias en Francia continuaban deteriorándose. En 1797, tras la firma del tratado que puso fin a la guerra con Austria, Napoleón regresó brevemente a Francia. Su llegada a París fue recibida con ceremonias oficiales y manifestaciones de entusiasmo popular. Sin embargo, detrás de las celebraciones también existía una atmósfera de cautela entre los líderes del gobierno. El directorio sabía que el prestigio militar del general lo colocaba en una posición de influencia que ningún otro comandante poseía en ese momento. Durante su estancia en la capital, Bonaparte mantuvo reuniones con varios miembros del gobierno, diplomáticos y figuras influyentes de la sociedad parisina. Algunos testigos posteriores afirmaron que en esas conversaciones el general hablaba con notable seguridad sobre el futuro político de Francia. No se presentaba únicamente como un soldado que obedecía órdenes, sino como alguien que entendía los problemas estructurales del país y que podía ofrecer soluciones estratégicas. Poco después de su regreso, el gobierno decidió asignarle una nueva misión lejos de la política interna de París. En 1798 se organizó una expedición militar hacia Egipto,
oficialmente destinada a debilitar las rutas comerciales británicas hacia la India. El mando de la operación fue entregado a Napoleón. Para algunos historiadores, esta decisión reflejaba tanto la confianza en su talento militar como el deseo del gobierno de mantenerlo ocupado lejos del centro del poder político. Cuando el general partió hacia el Mediterráneo con su ejército y una gran flota, los rumores sobre sus ambiciones ya circulaban en diferentes círculos políticos y diplomáticos de Europa. Algunos observadores creían que Napoleón simplemente buscaba gloria militar. Otros empezaban a considerar la posibilidad de que sus objetivos fueran mucho más amplios que los de un comandante tradicional dentro del ejército francés. 3. La campaña de Egipto y los secretos que encontró. En mayo de 1798, Napoleón Bonaparte partió de Francia al mando de una de las expediciones más inusuales organizadas por la República. Más de 30.000 soldados, acompañados por cientos de barcos, abandonaron el puerto de Toulon rumbo al Mediterráneo oriental. Oficialmente, el objetivo de la operación era estratégico: debilitar la influencia británica en las rutas comerciales hacia la India. Sin embargo, la expedición incluía algo que no era común en una campaña militar. Junto al ejército viajaban más de 150 científicos, ingenieros, matemáticos, botánicos, arquitectos y estudiosos de la antigüedad. Este grupo, conocido como la Comisión de Ciencias y Artes, tenía la tarea de estudiar el territorio egipcio en todos sus aspectos. Cuando la flota francesa llegó a las costas de Egipto en julio de 1798, el ejército desembarcó cerca de Alejandría y comenzó a avanzar hacia el interior del país. Pocos días después, Napoleón obtuvo una victoria decisiva en la llamada Batalla de las Pirámides, derrotando a las fuerzas mamelucas que controlaban la región. Tras esa victoria, las tropas francesas entraron en El Cairo y establecieron allí el centro de sus operaciones. A partir de ese momento, la expedición comenzó a adquirir un carácter que iba más allá de lo estrictamente militar. Los científicos que acompañaban al ejército iniciaron estudios detallados sobre monumentos, templos, inscripciones y estructuras antiguas. Se realizaron dibujos precisos de edificios que durante siglos habían permanecido poco documentados por exploradores europeos. Las observaciones realizadas durante ese periodo formarían más tarde la base de una obra monumental titulada Description de l'Égypte, una colección de estudios que reveló al mundo occidental muchos aspectos desconocidos de la civilización egipcia. Mientras los estudios avanzaban, Napoleón también mostró un interés particular por los monumentos antiguos. Diversos relatos de oficiales franceses mencionan que el general visitó repetidamente templos y ruinas históricas durante los meses que permaneció en Egipto. Entre los lugares que más atrajeron su atención se encontraba la meseta de Giza, donde se levantaban las grandes pirámides. Uno de los episodios más mencionados en memorias posteriores ocurrió durante una visita nocturna a la Gran Pirámide de Keops. Según varios testimonios escritos años después por miembros de la expedición, Napoleón decidió entrar en la estructura, acompañado solo por unos pocos guías. El recorrido por los pasajes internos condujo al grupo hasta la llamada Cámara del Rey, una sala construida con enormes bloques de granito en el centro del monumento. Algunos relatos indican que el general pidió permanecer solo dentro de la cámara durante un breve periodo de tiempo. Los detalles de ese momento permanecen poco claros. Cuando Napoleón salió de la pirámide, según ciertos testigos, parecía inusualmente silencioso. Un oficial que afirmó haber estado presente escribió en sus memorias que el general fue interrogado por varios compañeros sobre lo que había experimentado dentro del monumento. La respuesta atribuida a Napoleón fue breve. Dijo que, aunque lo explicara, nadie le creería. Esa frase fue citada en diferentes publicaciones posteriores, aunque la exactitud del relato ha sido debatida por historiadores. Más allá de ese episodio, la expedición produjo descubrimientos importantes desde el punto de vista científico. En 1799, un grupo de ingenieros franceses que trabajaban en la fortificación de una posición cerca de la ciudad de Rosetta encontró una piedra de basalto negro cubierta con inscripciones en 3 sistemas de escritura distintos. El objeto, que más tarde sería conocido como la Piedra de Rosetta, contenía el mismo texto en griego, demótico y jeroglíficos egipcios. Ese hallazgo se convertiría posteriormente en la clave que permitió descifrar el sistema de escritura jeroglífica siglos después de que su significado se hubiera perdido. Mientras los científicos realizaban estos estudios, la situación militar de la expedición comenzó a complicarse.
En agosto de 1798, la flota francesa anclada en la bahía de Abukir fue destruida por la Marina británica comandada por el almirante Horatio Nelson. La derrota dejó al ejército de Napoleón aislado en Egipto, sin una conexión directa con Francia. A partir de ese momento, la campaña militar se transformó en una operación mucho más difícil. A pesar de las dificultades estratégicas, Napoleón continuó organizando expediciones científicas hacia diferentes regiones del país. Equipos de investigadores recorrieron el Valle del Nilo, documentando templos en Luxor, Karnak y otras ciudades antiguas. También se realizaron estudios sobre la geografía, la fauna y la agricultura del territorio egipcio. Muchos de estos trabajos se llevaron a cabo bajo condiciones extremadamente difíciles, en medio de conflictos militares y tensiones con las poblaciones locales. En 1799, tras varios meses de campaña, Napoleón tomó una decisión que sorprendió incluso a algunos de sus oficiales más cercanos. Abandonó Egipto en secreto y regresó a Francia a bordo de una pequeña flotilla que logró evitar el bloqueo británico. El mando del ejército fue dejado en manos del general Jean-Baptiste Kleber. Cuando Bonaparte llegó a París meses después, la situación política del país había cambiado significativamente. La expedición egipcia no había logrado establecer un control duradero sobre el territorio, pero había producido una enorme cantidad de información científica y arqueológica. Los documentos recopilados por los investigadores franceses comenzaron a circular por Europa en los años siguientes, despertando un nuevo interés por la historia del antiguo Egipto. En cuanto a Napoleón, su paso por Egipto dejó varias escenas que continuaron generando curiosidad entre quienes estudiaban su vida. Entre ellas, la visita a la Gran Pirámide y el comentario atribuido al general tras salir de su interior siguieron apareciendo en relatos biográficos y testimonios de contemporáneos. Los detalles exactos de lo que ocurrió durante aquel momento dentro de la estructura permanecieron sin explicación clara en los registros históricos. 4. El momento exacto en que decidió convertirse en emperador. Cuando Napoleón Bonaparte regresó a Francia en octubre de 1799 después de abandonar la campaña en Egipto, encontró un país profundamente inestable. El directorio, que gobernaba la República desde 1795, atravesaba una crisis política y económica cada vez más evidente. La corrupción, las luchas internas y el desgaste provocado por años de guerra habían debilitado seriamente la autoridad del gobierno. En muchas regiones del país persistían levantamientos, mientras que en el exterior, varias potencias europeas continuaban enfrentándose a Francia en nuevos frentes militares. El regreso de Napoleón ocurrió en ese contexto de incertidumbre. A pesar de que la expedición egipcia no había logrado una victoria decisiva, su reputación militar seguía intacta entre amplios sectores de la población y del ejército. En París, su nombre continuaba asociado a las campañas victoriosas en Italia y a la imagen de un comandante capaz de imponer orden en momentos de crisis. Pocos días después de su llegada, comenzó a reunirse con diversas figuras políticas influyentes. Entre ellas se encontraba Emmanuel Joseph Sieyès, uno de los miembros del directorio que había llegado a la conclusión de que el sistema político existente ya no podía mantenerse. Sieyès buscaba una forma de reorganizar el gobierno mediante una nueva constitución que reemplazara al directorio por un sistema más fuerte y centralizado. Sin embargo, para ejecutar ese plan, necesitaba el respaldo de un líder militar capaz de garantizar el control del ejército y evitar un posible levantamiento. Napoleón apareció rápidamente como la figura adecuada para ese papel. Durante varias semanas se desarrollaron conversaciones discretas entre el general y los conspiradores que planeaban reorganizar el poder político en Francia. El plan consistía en trasladar temporalmente las cámaras legislativas fuera de París bajo el argumento de una supuesta amenaza contra el gobierno. Una vez reunidos en un lugar más controlado, los legisladores serían presionados para aceptar la creación de un nuevo sistema político. El 9 de noviembre de 1799, según el calendario revolucionario conocido como el 18 de Brumario, comenzó la operación. Las cámaras legislativas fueron trasladadas al Palacio de Saint-Cloud, a las afueras de París. Napoleón recibió el mando de las tropas encargadas de proteger la sesión. Sin embargo, cuando el plan comenzó a desarrollarse, la situación dentro de las cámaras se volvió caótica. Algunos diputados sospecharon que se estaba intentando llevar a cabo un golpe de Estado y reaccionaron con protestas y acusaciones abiertas contra el general. Los relatos de aquel día describen momentos de gran tensión. Napoleón entró en una de las cámaras legislativas para dirigirse a los diputados,
pero su intervención fue recibida con gritos y acusaciones. Algunos legisladores llegaron a rodearlo exigiendo que fuera declarado fuera de la ley. La situación se volvió tan inestable que los oficiales presentes decidieron intervenir. Finalmente, las tropas expulsaron a los diputados más opositores y el poder del directorio quedó oficialmente disuelto. En los días siguientes se estableció un nuevo sistema político conocido como el consulado. Según la nueva constitución, el poder ejecutivo estaría en manos de 3 cónsules. Sin embargo, el primer cónsul, cargo que fue ocupado por Napoleón, concentraba la mayor parte de la autoridad. Desde ese momento, Bonaparte se convirtió en la figura central del gobierno francés. Durante los años siguientes, el nuevo régimen consolidó su poder mediante una serie de reformas administrativas, económicas y legales. Napoleón reorganizó el sistema fiscal, estableció el Banco de Francia y promovió la redacción de un nuevo código legal que más tarde sería conocido como el Código Napoleónico. Estas reformas contribuyeron a estabilizar el país después de una década marcada por revoluciones y conflictos internos. Al mismo tiempo, el ejército continuó siendo un elemento fundamental en la estructura de poder. Las campañas militares contra las potencias europeas continuaron y varias victorias consolidaron la posición del gobierno. La popularidad de Napoleón aumentó tanto dentro de Francia como en los territorios que quedaron bajo influencia francesa. En 1802, un nuevo cambio institucional reforzó aún más su autoridad. Un plebiscito nacional aprobó la modificación de la Constitución para convertir a Napoleón en cónsul vitalicio. Esta decisión significaba que su mandato ya no estaría limitado por un periodo específico. El paso fue interpretado por muchos observadores como una transición gradual hacia una forma de poder mucho más cercana a una monarquía que a una república revolucionaria. Durante ese periodo, comenzaron a circular discusiones dentro de los círculos políticos y militares sobre la posibilidad de restaurar formalmente un título imperial. Algunos partidarios de Napoleón argumentaban que Francia necesitaba una figura permanente que garantizara estabilidad frente a las amenazas externas. Otros veían la creación de un imperio como una forma de consolidar definitivamente las conquistas obtenidas desde el inicio de la Revolución. En 1804, una serie de eventos aceleró ese proceso. Las autoridades francesas anunciaron haber descubierto un supuesto complot destinado a asesinar a Napoleón y restaurar la monarquía borbónica. Aunque los detalles de esa conspiración fueron objeto de debate posterior, el episodio fue utilizado como argumento para justificar una reorganización definitiva del poder político. Ese mismo año, el Senado francés aprobó una nueva constitución que transformaba el consulado en un imperio. El título de emperador de los franceses fue ofrecido a Napoleón Bonaparte. Poco después, un plebiscito nacional confirmó la decisión mediante votación popular. La ceremonia oficial de coronación se celebró el 2 de diciembre de 1804 en la Catedral de Notre-Dame en París. El evento fue organizado con gran solemnidad y contó con la presencia de representantes de diferentes regiones del imperio. El Papa Pío VII fue invitado a participar en la ceremonia, lo que daba al acto una dimensión religiosa además de política. Sin embargo, el momento más recordado de la ceremonia ocurrió durante el acto central de la coronación. Según numerosos testigos presentes en la catedral, Napoleón tomó la corona con sus propias manos antes de que el Papa pudiera colocarla sobre su cabeza. Luego se coronó a sí mismo y posteriormente colocó una segunda corona sobre la cabeza de su esposa, Josefina. Ese gesto fue interpretado por muchos contemporáneos como una señal clara de la forma en que Napoleón concebía su poder. A diferencia de los monarcas tradicionales que recibían su autoridad como un derecho heredado o concedido por la Iglesia, el nuevo emperador parecía presentar su posición como el resultado directo de su propio ascenso político y militar. A partir de ese momento, Francia dejó oficialmente de ser una república. El general que 15 años antes había sido un joven oficial de artillería en una isla periférica del Mediterráneo se había convertido en emperador de uno de los imperios más poderosos de Europa. 5. Las decisiones inexplicables durante la invasión de Rusia. En junio de 1812, Napoleón Bonaparte reunió uno de los ejércitos más grandes que Europa había visto hasta ese momento. La fuerza, conocida como la Grande Armée, estaba compuesta por más de 600.000 soldados provenientes no solo de Francia, sino también de diversos territorios aliados y estados bajo influencia francesa. El objetivo oficial de la campaña era obligar al Imperio ruso, gobernado por el zar Alejandro I, a volver a cumplir el sistema de bloqueo continental contra Gran Bretaña,
una política económica impulsada por Napoleón para debilitar al comercio británico. El 24 de junio de 1812, la Grande Armée cruzó el río Niemen e inició el avance hacia el interior del Imperio ruso. Desde el comienzo, los comandantes franceses esperaban que el ejército ruso aceptara una batalla decisiva cerca de la frontera. Sin embargo, la estrategia adoptada por los generales rusos fue diferente. En lugar de enfrentar directamente al ejército invasor, comenzaron a retirarse progresivamente hacia el interior del territorio, destruyendo suministros y recursos en su camino. Este método, que más tarde sería conocido como la estrategia de tierra quemada, obligaba al ejército francés a avanzar cada vez más lejos de sus líneas de abastecimiento. A medida que las semanas pasaban, la situación logística se volvía más complicada. Las distancias eran enormes, los caminos eran precarios y el sistema de transporte no podía sostener adecuadamente a un ejército tan numeroso. Muchos soldados comenzaron a sufrir hambre, enfermedades y agotamiento incluso antes de enfrentar grandes combates. A pesar de estas dificultades, Napoleón continuó ordenando el avance. Durante el verano de 1812, el ejército francés logró ocupar varias ciudades importantes mientras perseguía a las fuerzas rusas en retirada. Finalmente, en septiembre, ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Borodino, una de las confrontaciones más sangrientas de las guerras napoleónicas. El combate duró todo un día y produjo decenas de miles de bajas en ambos bandos. Aunque el ejército ruso se retiró después de la batalla, no fue destruido completamente, y la victoria francesa no resultó decisiva. Tras Borodino, el camino hacia Moscú quedó abierto. El 14 de septiembre de 1812, las tropas de Napoleón entraron en la ciudad. Sin embargo, Moscú no ofrecía la imagen que los comandantes franceses esperaban encontrar. Gran parte de la población había abandonado la ciudad antes de la llegada del ejército invasor. Pocas horas después de la entrada de las tropas, comenzaron a aparecer incendios en distintos sectores de Moscú. En los días siguientes, el fuego se extendió y destruyó amplias zonas de la ciudad. La destrucción de Moscú cambió radicalmente la situación estratégica. Napoleón esperaba que la captura de la antigua capital rusa obligara al zar Alejandro I a negociar la paz. Sin embargo, el gobierno ruso no mostró ninguna intención de iniciar conversaciones. Durante varias semanas, el emperador francés permaneció en Moscú esperando una respuesta diplomática que nunca llegó. Ese periodo de espera se convirtió en uno de los episodios más debatidos por historiadores militares. Algunos oficiales franceses registraron en sus diarios que el ejército permaneció en Moscú demasiado tiempo, mientras el invierno se acercaba rápidamente. Las reservas de alimentos comenzaban a escasear, y muchas edificaciones que podían haber servido como refugio habían sido destruidas por los incendios. A finales de octubre, Napoleón finalmente ordenó la retirada. Para ese momento, las temperaturas comenzaban a descender de forma significativa. El ejército inició el largo regreso hacia el oeste, atravesando regiones que ya habían sido devastadas durante la marcha inicial. Las dificultades aumentaron rápidamente. El frío intenso, la falta de suministros y los ataques constantes de las fuerzas rusas y de grupos irregulares comenzaron a reducir drásticamente el número de soldados. Durante la retirada, la estructura original de la Grande Armée empezó a desintegrarse. Las columnas se fragmentaban, muchos soldados abandonaban las formaciones y miles morían por congelación o agotamiento. Las unidades encargadas de proteger la retaguardia enfrentaban ataques continuos mientras intentaban mantener abierto el camino para los sobrevivientes. Uno de los momentos más críticos ocurrió en noviembre de 1812 durante el cruce del río Beresina. Las tropas francesas debían atravesar el río mientras fuerzas rusas intentaban bloquear el paso. Ingenieros militares lograron construir puentes improvisados bajo condiciones extremadamente difíciles. Miles de soldados y civiles lograron cruzar, aunque el episodio dejó enormes pérdidas humanas. Cuando los restos del ejército finalmente regresaron a territorios aliados semanas después, la magnitud del desastre era evidente. De los cientos de miles de soldados que habían iniciado la campaña, solo una fracción logró regresar en condiciones de combate. La invasión de Rusia se convirtió en uno de los mayores fracasos militares de la carrera de Napoleón. A lo largo de los años siguientes, analistas y estrategas militares intentaron comprender las decisiones que llevaron a ese resultado. Entre las cuestiones más discutidas se encontraba la insistencia en avanzar profundamente en territorio ruso a pesar de los problemas logísticos evidentes.
También se debatió la decisión de permanecer en Moscú durante semanas, esperando una negociación que nunca ocurrió. Algunos documentos muestran que varios oficiales habían advertido sobre los riesgos de continuar la campaña bajo esas condiciones. Sin embargo, las órdenes de Napoleón mantuvieron el curso original de la operación durante meses. El resultado fue una campaña que transformó el equilibrio militar en Europa. Tras la destrucción de la Grande Armée, varias potencias europeas aprovecharon la debilidad del Imperio francés para reorganizar sus fuerzas y lanzar nuevas ofensivas. En los años siguientes, la coalición formada por diferentes estados logró derrotar a Napoleón en varias campañas consecutivas, lo que eventualmente condujo a su primera abdicación en 1814. La invasión de Rusia permaneció en la historia como uno de los episodios más analizados del periodo napoleónico. Las decisiones tomadas durante aquella campaña continuaron generando debates entre historiadores y estrategas militares durante generaciones posteriores. 6. El exilio en la isla de Santa Elena. Después de la derrota definitiva en la batalla de Waterloo, el 18 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte comprendió que su posición en Europa se había vuelto insostenible. Las fuerzas de la Séptima Coalición avanzaban hacia Francia y el apoyo político dentro del país se desmoronaba rápidamente. Pocos días después de la batalla, el emperador abdicó por segunda vez. Durante un breve periodo permaneció en Francia mientras buscaba una forma de abandonar el continente. Su intención inicial era viajar a Estados Unidos, donde esperaba vivir en el exilio lejos de las tensiones políticas europeas. Sin embargo, la situación cambió rápidamente. La Marina británica controlaba gran parte del Atlántico y vigilaba de cerca los puertos franceses. Con el tiempo, Napoleón tomó una decisión inesperada. En julio de 1815, se presentó voluntariamente ante las autoridades británicas a bordo del barco HMS Bellerophon, confiando en que el gobierno británico le permitiría vivir como un ciudadano privado en Inglaterra. En lugar de eso, las autoridades decidieron enviarlo a un lugar mucho más remoto. El destino elegido fue la isla de Santa Elena, un pequeño territorio volcánico ubicado en medio del Océano Atlántico Sur, a miles de kilómetros de cualquier continente. La isla, controlada por el Imperio Británico, se encontraba aproximadamente a 2.000 kilómetros de la costa de África y a más de 3.000 kilómetros de Sudamérica. Debido a su aislamiento geográfico, el gobierno británico consideró que era uno de los lugares más seguros para impedir cualquier intento de escape. Napoleón llegó a Santa Elena en octubre de 1815. La isla era pequeña, montañosa y cubierta por un paisaje abrupto formado por antiguos cráteres volcánicos. El clima variaba entre zonas húmedas y áreas áridas, y la población local estaba compuesta principalmente por colonos británicos, soldados y trabajadores de la Compañía de las Indias Orientales. Inicialmente, Napoleón fue alojado en una residencia provisional llamada The Briars, mientras se preparaba su lugar de residencia permanente. Poco después fue trasladado a Longwood House, una construcción ubicada en una zona elevada de la isla. El edificio había sido originalmente utilizado como granja antes de ser adaptado como residencia. Las condiciones del lugar fueron objeto de numerosas quejas por parte del propio Napoleón y de algunos miembros de su pequeño grupo de acompañantes. El ex emperador no vivía completamente solo. Un reducido grupo de seguidores había sido autorizado a acompañarlo en el exilio. Entre ellos se encontraban varios oficiales leales, sirvientes y algunos miembros de su círculo personal que habían decidido permanecer a su lado después de la caída del imperio. También estaba presente el médico personal que debía supervisar su estado de salud. La vida cotidiana en Santa Elena estaba marcada por una estricta vigilancia. El gobernador de la isla, Sir Hudson Lowe, había recibido instrucciones claras del gobierno británico: impedir cualquier posibilidad de fuga. Las autoridades establecieron patrullas constantes alrededor de la residencia de Napoleón y restringieron sus desplazamientos dentro de la isla. Durante la noche, se realizaban controles regulares para confirmar su presencia en Longwood House. La relación entre Napoleón y el gobernador Lowe se volvió tensa con el paso del tiempo. Diversos documentos escritos por los acompañantes del ex emperador describen frecuentes desacuerdos sobre las reglas impuestas por la administración británica. Napoleón consideraba que muchas de esas medidas eran innecesarias y humillantes, mientras que las autoridades afirmaban que simplemente cumplían con las órdenes de garantizar que no pudiera escapar. A pesar del aislamiento, Napoleón mantuvo una rutina relativamente estructurada durante sus años en la isla. Pasaba largas horas leyendo,
dictando memorias y conversando con sus acompañantes sobre los acontecimientos de su vida. Muchas de estas conversaciones fueron registradas por quienes vivían con él, y más tarde se publicaron en diferentes memorias y relatos históricos. En esas sesiones, Napoleón analizaba sus campañas militares, sus decisiones políticas y los eventos que habían llevado al ascenso y caída de su imperio. También dedicaba tiempo a estudiar historia, literatura y geografía. Algunas descripciones de la época señalan que caminaba regularmente por los alrededores de Longwood cuando las autoridades lo permitían. La salud del ex emperador comenzó a deteriorarse gradualmente durante los últimos años de su exilio. Los informes médicos mencionan episodios frecuentes de dolor abdominal, debilidad y fatiga. Los síntomas se volvieron más intensos hacia finales de 1820 y comienzos de 1821. Los médicos presentes en la isla intentaron tratarlo con los recursos disponibles, aunque las condiciones médicas de la época eran limitadas. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte murió en Longwood House a los 51 años de edad. Tras su fallecimiento, se realizó una autopsia para determinar la causa de la muerte. Los médicos que participaron en el examen concluyeron que había fallecido debido a una enfermedad estomacal, posiblemente un cáncer gástrico. El informe fue firmado por varios médicos presentes en la isla. Después de la autopsia, el cuerpo fue enterrado en un valle de Santa Elena conocido como el Valle del Geranio. La tumba fue construida en un lugar rodeado de vegetación, relativamente apartado de las zonas habitadas de la isla. Durante años, ese sitio se convirtió en un punto de visita para quienes llegaban al remoto territorio. A pesar del informe médico oficial, las circunstancias del exilio y las tensiones que rodearon la vida de Napoleón en Santa Elena continuaron generando preguntas entre historiadores y observadores posteriores. Las restricciones impuestas durante su cautiverio, las condiciones del lugar donde vivía y la relación conflictiva con el gobernador británico formaron parte de un capítulo final de su vida que permaneció rodeado de debate histórico durante décadas posteriores. 7. La muerte de Napoleón y las sospechas de envenenamiento. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 en Longwood House, su residencia en la isla de Santa Elena, después de casi 6 años de exilio bajo supervisión británica. En sus últimos meses de vida, su salud se había deteriorado de forma evidente. Los informes médicos describían dolores abdominales intensos, pérdida de apetito, debilidad constante y episodios de vómitos. A medida que los síntomas se agravaban, el ex emperador pasaba cada vez más tiempo en cama, atendido por su médico personal y por los pocos acompañantes que permanecían con él en la isla. Tras su muerte, las autoridades británicas ordenaron realizar una autopsia oficial para determinar la causa exacta del fallecimiento. El examen se llevó a cabo el 6 de mayo de 1821, en presencia de varios médicos, tanto británicos como miembros del pequeño círculo que había acompañado a Napoleón durante su exilio. El informe final describía una lesión grave en el estómago, compatible con un cáncer gástrico avanzado. La conclusión coincidía con antecedentes médicos dentro de su familia, ya que su padre, Carlo Bonaparte, también había muerto por una enfermedad estomacal similar décadas antes. Durante muchos años, esa explicación fue aceptada como la causa definitiva de la muerte. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir dudas en ciertos círculos históricos. Algunos de los acompañantes de Napoleón que más tarde publicaron memorias sobre su estancia en Santa Elena mencionaron que los síntomas que había experimentado podían interpretarse de distintas maneras. En esos relatos aparecieron por primera vez insinuaciones de que su muerte podría haber estado relacionada con una intoxicación lenta. Las sospechas adquirieron una nueva dimensión más de un siglo después. En la década de 1960, varios investigadores comenzaron a estudiar mechones de cabello que habían sido conservados como reliquias históricas desde el momento de su muerte. Durante el siglo XIX era relativamente común que familiares o seguidores conservaran fragmentos de cabello de figuras importantes. Algunos de esos mechones atribuidos a Napoleón habían permanecido en colecciones privadas y museos. En 1961, científicos que analizaron una de esas muestras utilizando técnicas químicas modernas detectaron niveles de arsénico considerablemente superiores a los que se consideran normales en el cuerpo humano. El arsénico era conocido históricamente como una sustancia tóxica que, administrada en pequeñas cantidades durante largos periodos, podía provocar un envenenamiento progresivo difícil de detectar
con los métodos médicos del siglo XIX. El descubrimiento provocó un intenso debate entre historiadores, toxicólogos y especialistas en medicina forense. Algunos investigadores sugirieron que la presencia de arsénico podría indicar que Napoleón había sido víctima de un envenenamiento deliberado durante su estancia en Santa Elena. Según esa interpretación, el veneno habría sido administrado gradualmente durante meses o incluso años, produciendo síntomas similares a los de una enfermedad estomacal grave. Las preguntas sobre quién podría haber tenido un motivo para llevar a cabo un acto así comenzaron a aparecer en diversas publicaciones. Algunos autores señalaron a posibles conspiraciones políticas, argumentando que ciertas potencias europeas podrían haber preferido eliminar definitivamente cualquier posibilidad de regreso del antiguo emperador. Otros señalaron conflictos personales dentro del reducido círculo de personas que vivían con él en la isla. Sin embargo, otras investigaciones posteriores ofrecieron explicaciones alternativas. Algunos científicos analizaron muestras adicionales de cabello atribuidas a Napoleón tomadas en diferentes momentos de su vida, incluso antes de su exilio. Sorprendentemente, varios de esos análisis también mostraron niveles elevados de arsénico. Esto llevó a algunos expertos a plantear la posibilidad de que la sustancia estuviera presente en el entorno cotidiano de la época. Durante el siglo XIX, el arsénico era utilizado con frecuencia en diversos productos domésticos. Aparecía en pigmentos utilizados para fabricar pinturas, en tintes textiles e incluso en ciertos materiales de decoración interior. Algunos investigadores propusieron que el papel tapiz de Longwood House, que contenía pigmentos verdes populares en ese periodo, podría haber liberado pequeñas cantidades de arsénico al ambiente en condiciones de humedad. Esta teoría sugirió que Napoleón podría haber estado expuesto durante años a concentraciones bajas del elemento químico sin que se tratara necesariamente de un envenenamiento intencional. Otros estudios también indicaron que el arsénico estaba presente en algunos medicamentos utilizados en el siglo XIX para tratar diferentes enfermedades, lo que complicaba aún más la interpretación de los resultados. El debate continuó durante décadas. Algunos análisis realizados en el siglo XXI confirmaron nuevamente la presencia de arsénico en muestras de cabello atribuidas al emperador, pero también señalaron que concentraciones similares se encontraban en otras personas que vivieron en la misma época. Estas observaciones reforzaron la idea de que la exposición ambiental a esa sustancia podría haber sido relativamente común en ciertos contextos históricos. Mientras tanto, los registros médicos originales de la autopsia continuaron siendo objeto de estudio. El informe redactado en 1821 describía una lesión extensa en el estómago que muchos especialistas modernos consideran consistente con un cáncer gástrico avanzado. Este tipo de enfermedad también coincide con varios de los síntomas documentados durante los últimos meses de la vida de Napoleón. A pesar de esas explicaciones médicas, las circunstancias de su muerte siguen siendo discutidas por historiadores y científicos. La combinación de síntomas, los niveles detectados de arsénico y las condiciones particulares de su exilio en una isla remota han mantenido abierta la posibilidad de interpretaciones diferentes. El cuerpo de Napoleón permaneció enterrado en Santa Elena hasta 1840, cuando el gobierno francés organizó una expedición para trasladar sus restos a Francia. El traslado, conocido como el Retour des Cendres, culminó con el entierro definitivo en el Complejo de los Inválidos en París. Desde entonces, su tumba se convirtió en uno de los lugares históricos más visitados del país. A pesar de las investigaciones realizadas durante más de 2 siglos, el debate sobre las verdaderas circunstancias de su muerte continúa apareciendo en estudios históricos, análisis científicos y publicaciones especializadas. La combinación de documentos médicos antiguos y descubrimientos modernos ha mantenido vivo uno de los enigmas más persistentes relacionados con la figura de Napoleón Bonaparte. 2 siglos después de su muerte, Napoleón Bonaparte sigue siendo una figura rodeada de enigmas. Su ascenso, sus decisiones y su final dejaron preguntas que la historia aún no ha podido cerrar completamente. Algunos documentos explican los hechos, otros continúan alimentando el misterio.